Bien, lo que vamos a hacer ahora es retroalimentar el taller número 1 que entregaron ayer, dar los grandes lineamientos para la resolución. La actividad contenía toda la información de 4 tipos de proyectos, ¿cierto? Proyectos que entregan dinero a través del gobierno regional, ¿cierto? En la zona y cada uno de esos tipos de proyectos pretende, ¿cierto? Distintas cosas. Tenemos aquellos que potencian el turismo, aquellos que potencian el deporte, el emprendimiento y aquellos que se dedican al desarrollo étnico de la zona. Allí estaban los 4 tipos de proyectos y lo que se plantea es que se debe eliminar una categoría ya que los proyectos no tienen buenos puntajes, lo que indica que los proyectos no son de buena calidad y por tanto es preferible eliminar una categoría para poder dar más recursos a los otros tipos de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces se observaron en 2019 los proyectos beneficiados y a partir de allí la información resumida en la tabla. Entonces, en la tabla nos daban los percentiles 90, el percentil 25 y 75, ¿cierto? Cuartil 1 y 3. Nos daban media, mediana, desviación típica, mínimo y máximo. Con eso, con lo más básico, podemos desarrollar todas las actividades que se nos pedían. Bien. Lo primero era las variables que se podían identificar. Se observaban 2 tipos de variables, ¿cierto? El tipo de proyecto, que es una variable cualitativa nominal, y el puntaje, que es sobre lo que se está midiendo cada uno de estos indicadores, ¿cierto? Que es una variable cuantitativa continua. Luego nos pedían confeccionar el gráfico más adecuado que permita visualizar de manera comparativa, y esto es muy relevante, porque en el fondo podríamos pensar en hacer un gráfico para la variable continua como un histograma, pero el histograma no me permite ver comparativamente en este caso las distintas categorías de proyectos, ¿no? Entonces, claramente el único gráfico que cumplía con los requisitos era el gráfico de cajas. Eso era en el apartado B y en el apartado C nos pedían hacer una breve descripción, ¿cierto?, de los 4 tipos de proyectos, un breve análisis y en el que se resalte lo más relevante de cada uno, en el que al menos teníamos que dar cuenta del centro, la dispersión y la forma. Bien, vamos entonces con los proyectos de turismo. Si se fijan, la caja está inclinada hacia los valores superiores, lo que nos indica una asimetría negativa, ¿cierto? Observamos que el 75% de los registros de puntaje, ¿cierto?, de los proyectos que se dedican a turismo están concentrados aquí y solamente un 25% está en los valores más bajos, ¿cierto?, bajo el cuartil 1, que sería por debajo de 35,16 puntos. Si observan, la media y la mediana tienen bastantes diferencias, ¿cierto? 30,75 y 44,41, lo que nos está diciendo la gravedad de la asimetría que hemos diagnosticado como forma, ¿no? Entonces la asimetría es bastante importante. ¿Por qué? Porque el promedio se ha inclinado, se ha ido hacia los valores más bajos, producto de seguramente valores máximos muy pequeños en comparación con el resto, y eso ha hecho que el promedio se vaya hacia los valores inferiores, alejándose de la mediana. Producto de esto, entonces, el mejor indicador sería la mediana, lo que nos deja entrever que los proyectos de turismo se caracterizan por tener en general aproximadamente 44,41 puntos y su dispersión se produce en el 25% de menores puntajes. En el resto de las mediciones se produce bastante homogeneidad. Respecto de los proyectos de deportes, contrariamente la caja tiende a concentrarse en los valores más bajos, ¿cierto?
dejando aquí el 75% de los puntajes de los proyectos de deporte, ¿cierto?, por debajo de 60,38 puntos, lo cual es bastante bajo, pero claro, comparado con turismo, el 75% tiene más o menos puntajes similares a los de deporte, parecidos a los de turismo, pero hay un 25% que tiene puntajes más altos. Por lo tanto, queda claro que deporte todavía, a pesar de la dispersión que tiene rasgos mejores, ¿no?, para los proyectos de deporte en desmedro de los de turismo. La asimetría, por tanto, es una asimetría positiva, ¿cierto? Y si se fijan, como la media y la mediana no presentan grandes diferencias, aquí vemos sus valores, indica que esta asimetría no es grave, no trae grandes consecuencias. Perdón. Por lo tanto, al no tener grandes consecuencias, podríamos decir que, y se parecen, ¿cierto?, pero está presente la asimetría, por lo tanto vamos a decir que la mediana es el mejor indicador, es decir, los puntajes que caracterizan a los proyectos de deporte bordean los 46,55 puntos y su dispersión se produce en el 25% de mayores puntajes. En relación a los proyectos de emprendimiento, a diferencia de los otros dos casos, la caja está centrada, ¿verdad? Los bigotes se separan de sus respectivos cuartiles en espacios muy similares, por lo tanto se observa claramente un rasgo de simetría que confirmamos también porque la media y la mediana se parecen bastante. Fíjense, 59,3 y 59,7, por lo tanto las diferencias son mínimas. Por tanto, diríamos que lo que caracteriza a los proyectos de emprendimiento son aproximadamente 59,3 puntos y la dispersión corresponde a un 14,3%. Ahora, si quisiéramos, ¿verdad?, explicar la desviación típica, nos movemos del promedio más o menos 14,3 puntos y tendríamos el rango de variación, ¿cierto?, de el promedio de los proyectos de emprendimiento, lo que nos llevaría a 59,3, ¿cierto?, menos 14,3 a 45, lo que nos llevaría aproximadamente por aquí, y luego en torno al promedio, no se olviden, por aquí lo que nos deja este rango de variación que manifiesta una dispersión media, ¿no? Pueden llevarlo a el coeficiente de variación haciendo la desviación típica, ¿cierto?, 14,3 dividido en el promedio, 59,3, y lo tendríamos en porcentaje, lo que corresponde a un 24,11%. Entonces, si se fijan, la dispersión existe, pero no es una dispersión excesiva. ¿De acuerdo? Muy bien, por lo tanto ya vimos su forma simétrica, su representante, el promedio, y su dispersión. Ahora, comparativamente con los otros tipos de proyecto, claramente tenemos puntajes levemente más altos que los puntajes de deporte. Tenemos una estabilidad mayor porque la distribución es simétrica y a diferencia de los proyectos de turismo alcanza puntajes bastante más altos. Fíjense que aquí el 50%, es decir, la mediana, está muy cerca del máximo, por lo tanto el 50% de los registros de los puntajes de emprendimiento son todos superiores a los proyectos de turismo, que era lo mismo que pasaba con el 25% más alto de los proyectos de deporte. Y por último están aquellos proyectos que hacen desarrollo étnico, en el que aquí es donde se observa la mayor dispersión, ¿cierto? Una inclinación de la caja hacia la parte superior, lo que nos indicaría una asimetría negativa, ¿cierto? Aquí tenemos el 75% de los datos y solo un 25% tiene
puntajes por debajo del cuartil 1, que sería 51,2. No obstante eso, fíjense que este cuartil 1 está muy parecido al valor que tiene el máximo valor, ¿cierto?, de los proyectos de turismo, ¿cierto? Con lo cual eso nos deja entrever, ¿cierto?, que a pesar de la enorme dispersión, ¿cierto?, el 75% de los proyectos tienen puntajes superiores a los proyectos de turismo. Es decir, claramente la mayoría, y son solo unos pocos que tienen puntajes inferiores a 51,2. La distribución, como decía, es asimétrica negativa, ¿cierto? Pero fíjense, mediana y media tienen diferencias, pero bastante pequeñas, aquí está, lo que indicaría que la asimetría que existe no es en exceso grave. Por lo tanto, el mejor representante al haber una asimetría sería la mediana, el más confiable, ¿cierto? Por lo tanto, los proyectos de desarrollo étnico tienden a caracterizarse con 59,53 puntos y la dispersión se produce en el 25% de menores puntajes. ¿De acuerdo? Con todo ello, entonces, vamos al apartado D y nos preguntaban, con todo lo que ya habíamos hecho, qué tipo de proyecto es el que debería ser eliminado, ¿cierto? Y tras todo lo que hemos analizado, claramente el proyecto que debe ser eliminado o los proyectos eliminados deben ser los proyectos asociados a turismo. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen puntajes muy homogéneos, pero son puntajes muy bajos. En general, tanto los proyectos de deporte, emprendimiento y de desarrollo étnico tienden a tener valores, puntajes más altos, ¿cierto? A diferencia de los de turismo. Con todas las con todo lo asimétrico que puedan ser o lo inestables que puedan ser los distintos comportamientos de los puntajes en estos tres casos, pero tienen características que los hacen mejores dentro de lo malo que pudieran ser, características que los hacen mejores que los proyectos de turismo, ¿sí? Incluso pueden observar que la mediana es superior en todos los otros tres casos, y el más grave tal vez es el de o más cercano es el de los deportes, que se le parece mucho, pero si se fijan tiene ese 25% de proyectos que tienen puntajes muy por sobre los proyectos de turismo. Por lo tanto, esos son los que deberían ser eliminados para redistribuir esos dineros en los otros proyectos.